Sean todos y todas bienvenidos al diálogo Economía Creativa, el nuevo lenguaje de la innovación y el futuro, presentado en el marco del Festival Internacional de Santa Lucía. Hoy nos acompaña Elizabeth Martínez, mejor conocida como Betty. Ella es fundadora de Beyond the Yard y es quien nos compartirá una perspectiva estratégica sobre cómo la creatividad se ha convertido en un motor esencial de innovación y desarrollo económico. Y a través de casos reales y reflexiones nos invitará a descubrir el impacto de la economía creativa en las industrias, los modelos de negocio y las comunidades, abriendo así nuevas formas de imaginar y construir el futuro. Agradecemos la presencia de Betty y los invitamos a disfrutar de esta valiosa conversación. Muchas gracias, y muchas gracias por estar aquí y estar a tiempo. Espero dejarles algo el día de hoy. Es una charla que al menos para mí me parece importante y que lo que saquen de aquí, bueno, espero mayormente bueno que malo, lo puedan compartir a otras personas. Al final del día agradezco mucho la invitación a Mike y al festival por dejarme compartir sobre estos temas que me mueven mucho y que he reflexionado por varios tiempo. Bueno, pues yo vengo del mundo del diseño industrial. Prácticamente estudié diseño industrial hace mucho tiempo, y entonces siempre tuve una pregunta como, bueno, me encanta la fabricación digital, también los medios tradicionales, y yo quería hacer productos y servicios. Entonces me parecía como bien interesante esa carrera y demás, y salí al mundo como varios de mis excompañeros aquí presentes, y entonces descubrimos que no había tal vez un lugar donde colocarnos en la industria, ¿no? Y moviéndome por aquí y por allá, un día me anoté porque yo quería ir a un congreso en Estados Unidos, pero pues no había forma de poder pagarlo. Entonces me anoto porque decía, aplica aquí y pues tal vez puedas venir gratis, y yo, pues si quiero ir gratis. Apliqué y entonces me dijeron, como vienes de México, ¿por qué no te vienes unos días antes? Y entonces vas a poder entrar gratis al congreso, vas a poder conocer las oficinas de los organizadores que se llaman Behance. No sé si alguien ha utilizado esos portafolios en línea, son de los primeros. Fue la primera red y comunidad de portafolios en línea en el mundo. Y entonces, estando yo en Behance, ayudando a preparar kits y cosas así para el congreso, eso fue en el 2014, yo había egresado en el 2012 más o menos, fue como 2 años de que había egresado. Estaba yo en esa oficina, es esta foto, casi que ni la encontraba en internet, ya pasaron muchos años, pero no era más grande que esto. Y había una salita muy chiquita, yo creo que del tamaño de ese cuadro que ven allá, era una sala de juntas nada más con un logo de Adobe. Adobe son los que tienen los programas de Illustrator, Photoshop y todos esos. Y entonces, yo estando ahí, me pregunté, ¿cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos? Como para que esta empresa de no sé cuántas computadoras les gusten, que estén ahí 30, sea una compañía multimillonaria que además su evento lo está fondeando Adobe, y que además el boleto no cuesta nada barato, y pues ellos pueden considerarse una empresa más allá de una startup con solo 30 personas. ¿Y por qué en México, para ser una gran empresa y ganar millones, debes de tener más de 100 personas? Entonces, ahí fue donde empezó mucho esta reflexión y por poder comenzar a entender qué es lo que estaba pasando. Ya al estar en el congreso apoyando y ayudando y entonces viendo el contenido y demás, descubrí que la audiencia tenía muchos perfiles, no nada más gente de un área creativa. Y es de ahí donde se desprendió cuando yo regreso acá a Monterrey y digo, creo que debemos de hacer algo donde la gente se pueda juntar, pueda intercambiar ideas y se estén hablando de esos temas. El primero que me siguió la corriente fue Andrés, que está por acá. Hicimos Fit Club, no fue en el 18, fue antes, pero ahí dejé ese número. Y de ahí se desprendieron muchas cosas más, o sea,
prácticamente hicimos Fit Club, fueron varios eventos que hicimos un Behance Portfolio Review acá en la ciudad y empezamos a crear eventos donde la gente venía, sobre todo la gente de diseño, de arquitectura y demás, y entonces eso me fue moviendo hacia entender que las comunidades, por más chiquitas o grandes, de algún tema en la ciudad que no se estaba hablando, podrían traer la fuerza para hacer otra cosa. Y la vida me fue llevando por más lugares, y bueno, hice muchas cosas más que en otra conferencia les platicaré. Entonces, mi vida en esas comunidades, creando experiencias para que la gente aprendiera distinto, y entonces empezaron a hablar estos lenguajes donde se conectara a la gente con otros temas, prácticamente me llevaron a que un día me hablan para un trabajo y me dicen, te queremos para un puesto que se llama Experience Design Manager, Experience Design and Program Manager para algo que se llama Venture Café Monterrey. Y lo que queremos es que hagas una comunidad en un edificio que aún no existe, por eso les pongo el dibujo. Y entonces en 2 años tal vez ese edificio va a abrir y entonces va a tener un montón de personas aquí adentro. Ese sueño es el Distrito de Innovación de Monterrey, que el día de hoy ya tiene este primer edificio. Y aunque yo ya no me encuentro colaborando con Venture Café, pues hicimos una comunidad de más de 7,000 personas en aquel momento y hablamos de muchos temas y se ocupaba mucha creatividad para hacer esto. Entonces, bueno, ahora sí, después de presentarme y toda esta trayectoria, lo que les quiero decir es que cada vez que imaginen el futuro debemos entender que el futuro se habla en otro idioma, en un idioma que el día de hoy ni siquiera tal vez nos estamos imaginando. Por lo general tendemos a ver el futuro como extremos, blanco o negro, ¿no? O Skynet va a venir, nos va a dominar y la inteligencia artificial se va a convertir en robots y nos va a quitar todos los trabajos y todo va a ser súper árido y catastrófico. Y pocas veces pensamos en el otro lado, que puede ser, pues tal vez un futuro con una integración de la tecnología mucho más cercana. ¿Y por qué hablo de esto? Porque creo que al final del día, creo que el futuro se parece más a aquello que a esto. Pero para poder parecer más a aquello, necesitamos entender que entonces nosotros tenemos otros recursos. Y cuando hablamos del futuro, yo se los platico así. Nosotros tenemos, lamentablemente, una educación en la cual nos dicen que los problemas se resuelven de forma lineal. Y entonces cuando nos educamos, pensamos los temas como de, pues la cajita de las matemáticas nunca se va a juntar con la cajita de la naturaleza o de las ciencias naturales y nunca se va a juntar con la cajita del deporte. La realidad es que esa es una forma de pensar que no está mal, pero que económicamente nos ha hecho que tengamos gente demasiado especialista, a veces en áreas que no se pueden colocar en el contexto en el que vivimos. Y a veces las universidades enseñan de esta forma a sus alumnos. Entonces, por ahí yo soy profesora porque me gusta ir y disrumpir un poco en la educación y decir, a ver, pensemos como un sistema las cosas. Realmente los problemas con los que vivimos al día de hoy, que son bastante complejos, se resuelven de forma que tenemos que ser muchas mentes diversas pensando y viendo las implicaciones que tiene un problema de todos lados. Entonces necesitamos pensar las cosas como un sistema y qué cosas se hicieron y afectaron al sistema para que entonces eso pasara así. Luego descubrí que entonces pues la economía creativa no es una industria, que eso a veces lo confundimos, incluso yo lo he visto últimamente, que nos gusta utilizar mucho la palabra es economía creativa. Sin embargo, nosotros, ahorita lo vamos a descubrir, todavía no estamos ahí. Entonces, cuando yo pensaba, oye, ¿por qué en otros países pasa esto y en México no pasa esto? Bueno, un país en vías de desarrollo no pasa esto de que podemos vivir de la creatividad. Pues resulta ser que digo, bueno, ¿y qué pasa si estudio una maestría en negocios? Años después de que me había graduado. Y ahí llegó una clase de economía. Y en esa clase de economía nos pidieron mucho a entender a este autor que se llama Richard Florida. Básicamente él lo que nos dice es, la economía creativa es un concepto que está evolucionando y se encuentra en cómo la gente utiliza la creatividad, el mundo de las ideas y el capital intelectual para traducirlo en crecimiento económico, creación de empleos y desarrollo. Entonces fue entender que tal vez todas las capacidades que me había dado el diseño las podía poner en otros lados
que no era meramente el diseño que estaba en Europa o en Asia, porque México todavía no estaba donde está Europa y Asia, ¿no? Si se los pusiera en una tabla, y se los pongo aquí, pero se los platico así muy rápidamente, entendí que la economía tradicional está basada en recursos, ¿no? ¿En qué? En la labor de hacer algo, en las cosas tangibles, y entonces es por eso que cuando vas a un trabajo y no estuviste 8 horas sentado o sentada ahí, entonces no trabajaste. Pero que la gente que realmente trabajaba con una economía basada en el capital del talento o del intelectual, entendía que realmente lo que necesitamos es gente que venga aquí y empiece con sus procesos creativos, transformar la propiedad intelectual de lo que estamos desarrollando. O sea, ahorita antes de comenzar la charla estábamos justo platicando y estamos platicando de unos pasteles que hay aquí en Monterrey, y entonces todo partió de que estos pasteles lo hacen con un molde impreso en 3D, y estos chicos que iniciaron ese negocio, uno de ellos es diseñador industrial, y entonces eso es la economía creativa más allá de esta tabla, es cómo eso que aprendiste en la universidad o en tu instrucción técnica lo transferiste a otra industria o a otro lado donde otra persona no lo había hecho. ¿Qué más es importante aquí? Pues la economía creativa, por lo general, es muy intensa en el tema de innovación porque siempre está buscando cómo hacer las cosas diferente, versus la economía tradicional, que está buscando más bien mejorar cosas de forma incremental. O sea, bueno, nada más cambiarle un botón, bueno, me da mucho miedo que me propongas algo muy distinto, entonces nada más ponle algo ahí como que lo estás modificando, ¿no? Y algo también muy interesante es que por lo general se mide la economía creativa en esta serie de transacciones que están a veces en la virtualidad y no en la realidad, lo cual también a veces da como mucho miedo. En cambio, en la medida de la economía tradicional es: yo lo quiero tangible, las horas que estás aquí, y entonces eso lo vuelve un poco a veces cansado también para cuando queremos pensar en nuevas maneras de administrar a una nueva generación de personas que quiere venir aquí a trabajar con nosotros. Entonces, lo que tenemos que entender es que la economía creativa es un sistema de significados. O sea, prácticamente estamos creando cosas para que signifiquen algo más y hacer cosas con más sustento. Y prácticamente el tipo de economía creativa lo que busca es desarrollar la economía con 3 T's, ya no siendo aquí comerciales que me acuerdo. Florida realmente habla que la capacidad de una región no es el insumo, digamos, de tantas fábricas que puede tener ahí, porque no se basa en la fabricación de cosas, se basa en el capital intelectual de la gente. Entonces dice, para que entonces no dependa del tamaño de la ciudad y de su infraestructura, lo que necesitamos es fijarnos en 3 cosas para desarrollar la economía. Y uno es tecnología, talento y tolerancia. Y entonces si nosotros nos ponemos a pensar, oye, aquí qué tanta tolerancia tenemos, ahorita les voy a platicar qué es eso. ¿Qué tanto del talento que egresa cada año se queda? ¿O qué tanto de la tecnología que se desarrolla, si se desarrolla aquí o no estamos desarrollando tecnología? ¿Qué estamos haciendo, no? Y bueno, realmente la tecnología es qué tanta capacidad tenemos para innovar. Pero también se entiende como la transferencia de conocimiento. ¿Qué tanto en nuestros salones de clases, qué tanto en nuestras escuelas transferimos conocimiento? ¿Qué tanto estamos educando por educar, repitiendo conceptos? ¿O qué tanto estamos ayudando a la gente a realmente decir, ok, entiendo el concepto que me estás dando y en mi vida diaria yo lo transferiría así, o lo traduciría como algo de valor para mí así? A lo mejor no estamos haciendo eso. Entonces, tenemos que entender que el futuro también no se crea a través de dispositivos tecnológicos o software, se crea a través de cómo nosotros tenemos una cultura o una infraestructura cultural que permita a la gente entender, o a los estudiantes entender, o a la gente que se está educando en otra etapa de su vida, que lo más importante para que haya economía creativa es experimentar, crear y escalar ideas. Pero bueno, esa es la tecnología. En cuanto a talento,
es qué tanto las personas tienen la capacidad de pensar diferente. ¿En verdad queremos que la gente piense diferente o no queremos que la gente piense diferente? El talento es el capital creativo más valioso. ¿Eso qué significa? Que básicamente la gente no se conforma nada más con el salario. ¿Y por qué si voy a hablar de economía y voy a hablar de creatividad estoy hablando de cómo la gente trabaja? Porque realmente la creatividad va más allá de si estudio una carrera creativa o no. Entonces, es muy importante cuál es la cultura bajo la cual estoy trabajando, cuál es el propósito de lo que yo estoy haciendo aquí en esta empresa y sobre todo si tengo calidad de vida en este lugar donde trabajo. Y quiero que lo piensen así. Imagínense que Nuevo León trajera a Tesla, pero no trajera a la fábrica de Tesla, trajera al corporativo de Tesla. Le pueden asegurar a la gente que viene de otros países, imagínense que es un CEO, que es una persona homosexual, que tiene hijos y que van a llegar a la primaria, y entonces que tiene que llegar a vivir aquí porque aquí va a estar el corporativo. Nosotros le podemos asegurar a un talento así que va a vivir con una calidad de vida. Le vamos a asegurar que sus hijos van a poder entrar a cualquier escuela. ¿Le podemos asegurar eso? O digamos, ¿qué tal que es una mujer joven, soltera, la CEO de este Tesla imaginario, y entonces ella quiere venir y quiere caminar las calles del centro de Monterrey de noche? ¿La vamos a dejar caminar las calles del centro de Monterrey de noche? ¿O no? Entonces, cuando realmente pensamos que la economía creativa se puede desarrollar, también tenemos que pensar en eso. La gente que piensa diferente, que también podemos ser nosotros y nosotras, muchas veces también vivimos en estas situaciones, pero las normalizamos. Pero eso también influye en esto que hacemos. Y luego viene la tolerancia, que a mí me gusta decirlo como es la diversidad como estrategia y ventaja competitiva. ¿Qué tanta gente diversa tienes para generar ideas nuevas? Y les voy a dar un ejemplo. Aquí dice que la creatividad florece donde las diferencias son evidentes y son bienvenidas. Este libro habla mucho de ciudades como California, Nueva York y Seattle. Esos son los primeros casos que él estudió. También estudió a Tokio, también estudió a Londres, a Barcelona. Y lo que descubrió fue que estas tres T's, la tolerancia, la tecnología y el talento, hacía que la gente tuviera mucha diversidad y que esa diversidad abriera el pensamiento. También no importaba el origen, la etnia, las preferencias sexuales, lo que importa es las ideas y qué tanto podemos crear ideas distintas. Entonces, al final del día, la tolerancia lo que va a hacer es que esa mezcla de perspectivas distintas traiga algo nuevo a la mesa. Entonces, a veces me gusta decirlo así, como una vez lo platicaba con un amigo que él realmente se dedica a los datos y él se dedica a data analyst y cosas así. Y yo le decía, ¿cómo queremos construir el futuro de la ciudad de Monterrey cuando las grandes empresas de la ciudad siguen tomando decisiones como cuando estaba la fundidora? Entonces, tal vez la nueva fundidora necesita ser un lugar donde hay ideas, no donde estemos creando el nuevo acero, ¿no? Y eso me lleva a la parte 2 de esta charla. Son cuatro puntos que les voy a platicar el día de hoy, bueno, 5 porque hay un bonus. Y es cómo le hacemos entonces para entrar a la era de la clase creativa. ¿Y qué es la clase creativa? ¿Qué es eso? Bueno, la clase creativa prácticamente es un segmento de la fuerza laboral, es un segmento de la población donde su función sirve para, oye, yo traigo no nada más ideas, las vuelvo realidad, nos juntamos y combinamos para crear tecnología entendida como transferencia de conocimiento, no necesariamente la tecnología es un software o un teléfono, no, la tecnología puede ser cómo puedes tú hacer que algo sea nuevo con el conocimiento, con la conjunción de conocimiento. Y entonces, ¿cómo lo podemos crear de forma que el contenido que resulte sea creativo? Al final del día se divide en dos. El núcleo de la clase creativa o el núcleo super creativo y los profesionales creativos. Y es aquí donde quiero que pongan atención. Porque el núcleo de la clase creativa son diseñadores, arquitectos, artistas, escritores, músicos. Y aquí entonces también entran los científicos, los ingenieros, los investigadores, los educadores, los programadores.
en otras partes del mundo. Nosotros sí tenemos algunas personas en el tema de ciencia, en el tema de ingeniería, en el tema de educación, que piensan distinto, pero por lo general son muy raros y son muy raras esas personas de encontrar. Necesitamos crear espacios donde estas mismas personas entiendan que crear es importante. Porque al final del día su principal actividad debe ser crear cosas nuevas. Si ustedes se fijan en los rankings mundiales, y es por eso que les digo que hay que ver todo como un sistema. Para poder vivir mejor la creatividad necesitamos entender la educación, necesitamos entender los trabajos, necesitamos entender a la sociedad. Porque al final del día, si ustedes ven los rankings mundiales de educación, México tiene a la UNAM y al TEC de Monterrey y generan muchísimos papers. Pero ¿cuántos de esos papers realmente llegan a convertirse en un producto en la industria? ¿O realmente estamos estudiando lo que otra gente estudió y no estamos poniendo nada nuevo allá afuera con tantos papers? Entonces tenemos que pensar también en eso. Y también tenemos a los profesionales creativos. Los profesionales creativos son gente que no tiene nada que ver con la industria creativa, o sea, son gente que viene de negocios, son gente que viene del derecho, de la salud, de las finanzas, y que dice, oye, si yo quiero crecer en mi trabajo, necesito aprender otras cosas que no vienen de mi área de estudio. Al final del día aquí también hay un poco, pero están muy raros, y el tema no es que no existan, el problema es que estamos divididos. Ejemplo, ¿cuánta gente aquí, bueno, quién de aquí es abogado? Bueno, pero él es un abogado distinto, porque vino a las charlas de Santa Lucía para empezar, porque debemos de tener aquí gente de otros perfiles que no seamos los mismos, ¿no? Al final del día, para que el talento creativo sea el nuevo capital, necesitamos empezar a meternos a lugares donde no nos hablaron. Así como les platicaba mi historia del inicio, pues yo me fui metiendo a lugares donde nadie me llamó y donde era la única diseñadora y era la única que llegaba en tenis, pero que al final del día aprendí a hablar el lenguaje estructurado de la gente de negocios o de la gente de tecnología. Al final del día se les dice, ¿quieres de verdad hacer innovación? Necesitamos empezar a pensar diferente. Y entonces, bueno, las características de la clase creativa, que espero que sean todas y todos ustedes que están aquí sentados, es: tu trabajo es crear, no solo ejecutar ideas. Lamentablemente yo sé que en muchos lugares solamente estamos siendo ejecutores de ideas, me pasa a mí también. Pero también empezamos a pensar qué lenguaje tendríamos que hablar para entonces empezarle a proponer a nuestros jefes, clientes o compañeros otra forma de traer soluciones a la mesa, ¿no? También basar nuestro conocimiento en nuestra creatividad, no nada más en una fuerza física rutinaria, sino decir, ¿cómo le vamos a hacer para que alguien el día de hoy que no está acostumbrado, acostumbrada a convivir con estos temas, le podamos enseñar un poco más? Por lo general somos personas muy autónomas y eso a veces no le gusta mucho al tipo de economía en la que vivimos. Nosotros lamentablemente vivimos en una economía de trabajo, no vivimos en una economía creativa, vivimos en una economía de trabajo que busca ser una economía de conocimiento. Pero al final del día buscamos autonomía, propósito y autenticidad, más allá del salario, ¿no? Y bueno, valoramos entornos abiertos, diversos y demás. Si se identificaron, pues muy bien, les toca ser agentes de cambio para que seamos una economía creativa. Y les voy a dar ejemplos. Este Silicon Valley, mucha gente aspiraciona ser y tener un Silicon Valley. La verdad, aunque Silicon Valley se destruyera, no volvería a ser el mismo Silicon Valley. Y sus condiciones particulares siempre se mostraron en gente que era muy curiosa, gente que tenía ganas de compartir con otra gente, y entonces la gente entraba a trabajar en una empresa que a lo mejor estaba pequeña, era una startup, y entonces se empezaba a desarrollar ahí, brincaba a otra empresa y luego terminaba fundando su propia empresa. No era la historia de todos, pero fue la historia de muchos, y al día de hoy Silicon Valley está plagado de estas historias. ¿Cómo le haríamos aquí? Aquí dicen que tenemos el Cabrito Valley. Pues me gustaría ver más creativos en el Cabrito Valley. Vemos muy poquitos. Al final del día, Silicon Valley combina gente de tecnología y gente que tiene la creatividad para crear aplicaciones, y no me refiero a apps de celular, sino que aplicaciones distintas en productos y servicios, para entonces darle la vuelta a los negocios y hacer negocios de forma distinta. Por lo general aquí, si tú tienes una idea distinta, llegas a
a una mentoría de negocios y te dicen, no, es que ese modelo no se puede. Ah, pues como no, pues vamos a probar otro modelo. No, es que no creo que funcione. Bueno, ¿no lo quieres probar o de verdad no funciona? Entonces nos tenemos que aventar un poquito más. No digo que seamos Silicon Valley, pero pues busquemos. Este es Berlín. Berlín tiene otro modelo distinto. Berlín combina arte, combina música, combina cultura y últimamente tecnología, y lo están traduciendo a nuevos negocios. Lo están traduciendo a nuevos negocios desde los 70s, y por eso Berlín es primer mundo. Y a mí me gustaría hacerles esta pregunta: si nosotros volteáramos a ver esta ciudad, que es en la que vivimos, ¿qué descripción deberíamos de tener? El día de hoy, ¿qué descripción tendría? Así como Berlín es música, es arte, es tecnología combinada, si Silicon Valley es tecnología y la creatividad para hacer negocios distintos, ¿qué debería de tener Nuevo León para hacerlo? ¿Tenemos música? Sí. Sí. ¿Tenemos arte? Sí. ¿Tenemos tecnología? ¿Sí? ¿No? No sé. Bueno, yo creo que sí. Bueno, creo que poquita, nos falta tener más. Pero digamos que tenemos muchas cosas buenas. Tenemos los mejores restaurantes, tenemos espacios de arte como el Festival Santa Lucía. Y digo espacios porque lamentablemente yo creo que la gente disfruta mucho estos ciclos que nos traen muchas expresiones artísticas para vivirlas y probarlas. Pero tal vez deberíamos de invitar a la gente a hacerlo todo el año. Y bueno, al final del día, la Casa Creativa no es un grupo elitista, no lo debería de ser. Y si sí lo es, pues necesitamos ir a decirles, oye, esto no debe ser un grupo elitista, pues entonces no vamos a cambiar nada. Lo que debemos de hacer es entender que es una nueva manera de pensar y generar valor. ¿Cómo estamos generando valor desde lo que lo hacemos? Entonces, bueno, eso me lleva a mi punto número 3, que es de industrias creativas a economía creativa. Y esto es algo que debemos de entender muy bien, porque son algunas fotos desde que empezó la revolución industrial hasta el día de hoy, que tenemos la nube, tecnología y paneles solares. En este camino que el mundo ha caminado, nosotros debemos de pensar dónde estamos nosotros. ¿Nosotros hemos caminado y hemos empujado esa innovación? ¿O hemos sido solo gente que está consumiendo y produciendo lo que otros están innovando? Aquí es importante pensarlo, porque entonces tal vez deberemos ser un poco más atrevidas y atrevidos para retar un poco el cómo estamos haciendo las cosas. A lo que voy con esta imagen es que la mayoría eran industrias, fue de una revolución industrial hasta una revolución intelectual. Las últimas ya nos hablan más de una revolución intelectual. Lo mismo pasa acá. La industria creativa prácticamente es la creatividad individual aplicada a un producto cultural, que es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Bueno, si yo estudié teatro, entonces quiero vender una obra de teatro. Sin embargo, no pienso que si estudié teatro, tal vez puedo utilizar mi instrucción de teatro para enseñar a la gente, tal vez a dar un mejor pitch de ventas, tal vez a poder actuar frente a un inversionista para que me dé dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque están separados. A la gente de teatro no le están enseñando tal vez de negocios, y a la gente de negocios no le están enseñando a apreciar el teatro. Entonces eso es lo que pasa cuando estamos desconectados. Entonces nosotros tenemos una industria creativa. Entonces son sectores específicos, divido al arte, divido a la cultura, divido al diseño, divido a los medios, y los tengo todos divididos. En cambio, una economía creativa lo que va a hacer es que va a ser un sistema integral, donde estos están unidos con la producción de otras cosas en el mundo real. Es la creatividad colectiva aplicada a la economía y a la sociedad. Estamos resolviendo cosas más grandes y proponiendo otras formas de resolver y ayudar a resolver la vida de las personas. Si nosotros vemos así, las industrias creativas están en un sector específico. La economía creativa es un tema de creatividad, innovación y conocimiento colectivo. El origen de la industria creativa es la creatividad individual aplicada a productos culturales, y la economía creativa es la creatividad colectiva aplicada a la economía y a la sociedad, o sea, a la función de la sociedad. El motor de la industria creativa es la propiedad intelectual, y en la economía creativa es la colaboración, la tecnología, la cultura y la innovación. Y al final de cuentas, aquí me voy a ir hasta el final, si quieren les cuento con la foto, si lo quieren ver más tarde.
La metáfora, si nosotros lo vemos en una industria creativa, es que tenemos una fábrica de arte. Y justo esto se vive en algunos sectores de España. Ellos lo llaman factorías creativas. Sí, pero el arte no es una fábrica. ¿Por qué? Porque justamente el verlo como una fábrica es lo que hace que cuando se crea una nueva empresa, la gente diga, ¿yo para qué quiero un logo y un nombre específico? Al fin luego lo cambio. Pues sí, pero si supieras que decidir tu logo y tu nombre desde el inicio y ponerle cuidado a eso va a traer al mercado correcto que tú quieres, porque al final del día esa expresión cultural y esa forma de bajarlo a la realidad lo va a transformar en algo que atraiga al mercado correcto, es una forma muy distinta de pensar el trabajo, por ejemplo, de un diseñador o de un artista que hace logos. Entonces hay que cambiar un poco ese pensamiento. Estamos aquí, la gente que estamos tal vez ahorita en este sector específico, para ayudarles a resolver problemas que conectan con sus mercados, que al final son gente, no nada más son números que generan dinero. Entonces no se trata solo de diseñar productos creativos, sino de aplicar el pensamiento creativo a todos los sectores. Y eso también les va a abrir el panorama a lo que están haciendo, porque entonces, en vez de decir, egresé de diseño industrial, y yo sé hacer productos, y entonces no hay una empresa que me contrate más que para hacer piezas tal vez de autos en serie en Santa Catarina, por decirlo de alguna manera, pues tal vez eso pueda cambiar y decir, esto mismo que yo sé hacer, tal vez le puede generar un proceso de innovación a alguien más, o como el ejemplo que hablábamos hace rato de los pasteles, donde alguien aplicó su conocimiento en diseño o en arquitectura para fabricar un molde impreso en 3D y crear un tipo de pastel nuevo. Esto es un ejemplo de cómo lo podemos hacer y cómo es pensarlo de manera distinta. Esto es Lego Education, es una rama de Lego, donde ellos dijeron, bueno, vamos a resolver un problema distinto relacionado a la educación. Queremos que la gente entienda que puede tener un perfil STEM, un perfil enfocado a la tecnología. Y, por ejemplo, en algunos países que están en vías de desarrollo, este tipo de problemas se resuelve diciendo, sí, más programas donde venga un ingeniero a explicarles sobre electricidad. En este caso, Lego dijo, bueno, les queremos enseñar de electricidad y mecánica, pero ¿qué pasa si lo hacemos divertido? Y entonces creamos manuales y piezas de Lego que les enseñan robótica, electricidad, ingeniería, de forma que no lo entiendan como que les estoy dando clases. Y ellos se lían con universidades y con secundarias y con algunas escuelas o centros sociales para llevar estos productos y que entonces el perfil STEM se desarrolle más. Entonces, seguramente se le ocurrió a alguien creativo, creativa, o un equipo de gente diversa que dijo, necesitamos resolver este problema de forma distinta. Si nosotros lo vemos como una secuencia, la industria creativa evoluciona a economía creativa y eventualmente va a evolucionar a una economía de significado. Cuando se evoluciona a una economía de significado es cuando existen empresas y lugares que se han transformado y entonces le significa mucho algo ese producto. Lo podemos pensar como la cervecería aquí. En su momento, cuando había mucha innovación en aquel tiempo de la fundidora, no fue nada más vamos a fundir acero, sino que también fue ¿y qué pasa si creamos botellas? ¿Y qué pasa si ahora hacemos una cerveza? Porque creo que uno de los que inició cervecería estuvo en Alemania, aprendió la técnica de la cerveza y dijo ¿y qué pasa si lo hacemos aquí? Pero necesitamos más activar esa chispa de ¿qué pasa si salgo a otro lado e intento hacerlo aquí? Lo cual me lleva al punto 4. La creatividad la debemos entender como un sistema de valor. Todo lo que me enseñaron lo puedo utilizar para otra cosa. Y entonces, el valor en estos países, en estas ciudades grandes, se debe de medir no nada más en dinero. El dinero sí es importante, sin embargo, es más importante cómo yo conecto para que la gente quiera participar y quiera cambiar la cultura del lugar donde vivimos. Porque si entonces empezamos a cambiar esa forma de vivir, esa forma de crear, lo que va a pasar es que el valor lo vamos a crear de forma distinta. Entonces, les muestro aquí 3 marcas, no sé si sepan cuáles son, algunas de ellas dicen cuáles son, otras no dicen. Y estas marcas son como súper creativas, ¿no? Y dices, claro, pues una de ellas es alemana, la otra es estadounidense y la otra también. Pero lo que pasa es que estas marcas entendieron
que toda esa gente que vivía diferente, muchas de ellas iniciadas por gente que ya venía de una industria creativa, dijeron, ¿cómo lo hago distinto, no? Este es Patagonia, Adidas y Spotify. Les voy a dar un ejemplo. Spotify, que es el último de allá, todos ellos se comportan como un hub creativo. Yo sé que si la creatividad no la tengo en mi día a día, no voy a innovar y el mercado y la competencia me va a comer. Entonces, yo no quiero que la competencia me coma. ¿A quién debo de traer para ser el mejor ingeniero de diseño de experiencia de audio de alguien que va a estar escuchando Spotify? Y trajeron a alguien que realmente es un músico, que no tiene una instrucción universitaria, creo que no fue a la universidad, ni siquiera la pisó, pero es alguien que se dedique específicamente a entender cómo la gente debería de experienciar o de vivir el escuchar música desde una bocina, desde un auricular. Y entonces es esa persona la que lidera el equipo de otros perfiles que entienden y que van entonces a diseñar el camino que va a ayudar a que la gente viva mejor la música. En el caso de Adidas, ellos comenzaron siendo dos hermanos que heredan una fábrica de zapatos en Alemania, y uno de ellos le dice, a mí me importa más poner afuera productos que sí funcionen, pero que entonces sean productos que tengan una estética mejor. Y el otro le dice, yo prefiero quedarme con los que tengo aquí, pero tener a un grupo que entonces siempre se fije en cómo se va a jugar mejor fútbol con estos zapatos, porque empezaron haciendo zapatos de fútbol. Y entonces Adidas es algo que nunca perdió a través del tiempo y que siempre tiene equipos que están trayendo a gente diversa. El otro hermano es Rudolf Deltler de Puma, incluso se fue a Italia a fabricar sus zapatos. Pero bueno, al menos Adidas ha tenido esa relevancia en el mercado porque ha entendido que sus productos al final del día deberían mover la cultura de la gente que los utilizaba y la originalidad de la gente que los utilizaba. De hecho, cuando ellos quisieron entrar a América, ellos querían patrocinar al mejor basquetbolista joven de ese año, que era Michael Jordan. Y Michael Jordan les dijo, están muy padres esos tenis, me gustan mucho, pero yo quiero mi propio tenis. Y ellos le dijeron, pues yo no te puedo dar un tenis propio, porque solo diseño cosas propias para la gente de atletismo. Y entonces otra marca de competencia, esa es otra historia. ¿Cómo le hicieron para entrar entonces a América si no tenían al mejor jugador de básquetbol? Pues entonces ahí fue donde tuvieron que ser creativos. Y como entraron a América fue por un grupo de rap, bueno, de hip hop / rap. Y entonces entraron a Estados Unidos gracias a toda la cultura que seguía al grupo Run DMC y cómo ellos conectaban con la cultura de la calle y del graffiti y de la originalidad. Entonces la originalidad tuvo que venir distinta para este producto. Y el último es Patagonia. Patagonia al final de cuentas te dice, esta chamarra es basura. Porque ellos te dicen, te van a decir la verdad, es parte de su ADN, es parte de su fórmula creativa y es, yo ya no quiero más desperdicio en el mundo. Tráeme tu ropa que ya no funcione, la voy a reutilizar y voy a crear algo nuevo con ella. Pero al final del día estos que están innovando todo el tiempo, lo que están buscando es darle esa mejor calidad de vida a sus personas que trabajan con ellos, ese espacio para poder hacer que la creatividad funcione y ese espacio donde hay diversidad de pensamiento para poder hacerlo mejor. Eso va a ser un problema y se van a acordar de mí en Estados Unidos en los próximos años. Si sigue el gobierno como está, no me quiero poner política, pero si sigue el gobierno como está, todo ese gran desarrollo económico que lograron soportar por años se va a empezar a caer porque se está perdiendo justamente mucho de esa tolerancia, de ese talento y de esa tecnología que recae en la diversidad de la gente que vive y el talento. Al final del día, lo que necesitamos o cómo podemos comenzar es creando comunidades creativas, porque realmente lo que vas a tener con una comunidad creativa es un laboratorio de innovación. Vas a tener un laboratorio donde vas a poder probar muchas cosas diferentes con esa gente que se está reuniendo. Lo que yo he encontrado al final de todos estos años creando y juntando personas distintas, diseñando programas para que entonces se hablen los temas que tienen que ser distintos y peleando por esos temas distintos, es que la gente sí cambia, la gente sí aprecia más la parte creativa, pero todavía nos falta mucho trabajo.
Les doy otros ejemplos. Este South by Southwest en Austin. A lo que voy con esto es, no toda la ciudad debe de serlo todo el tiempo. Austin lo es durante 2 semanas en marzo. Y después de eso se queda el espíritu de seguir aprendiendo, de seguir haciendo las cosas distintas. Ellos tienen South by Southwest, el cual es un congreso donde se combina, aparte de crear nuevos productos y servicios en una feria, donde Austin es una ciudad conocida por la música, entonces realmente era un festival de música, así inició, que quería ser como un tipo Woodstock, pero se dio cuenta que también mucha gente que era diversa y alterna venía a este evento y dijeron, bueno, ¿y qué pasa si le invitamos a la gente que tiene nuevos negocios a ponerse en un booth? Y entonces fue así como nació aquella parte del festival que es donde muestran nuevos negocios creativos. Y también está la parte de que las charlas, tú puedes estar como en estos diálogos, pero digamos que tienes al CEO de Nike así como sentado, todo aquí parado, el CEO de Nike y ahí tú sentado. Y cuando estás teniendo el diálogo, te puedes parar a hacer una pregunta y estás dialogando con ellos. Al final del día esto sucede durante 2 semanas, mucha gente diversa viene a esta ciudad y entonces también esta calle que es de antros y bares tiene expresiones culturales dentro y entonces esta combinación de arte, tecnología, educación, porque tiene una parte de educación y creatividad y entonces toda esa mezcla hace que Austin se mantenga raro, ellos dicen Keep Austin Weird, se mantenga raro durante todo el año y siga habiendo un hub de innovación ahí. Otro ejemplo es el Network de Venture Café, es algo de lo cual pues yo trabajé ahí, entonces me voy a seguir conectando a ese network. Ustedes pueden ir, son eventos gratuitos que suceden cada semana, los jueves, y entonces el día de hoy, aquí está Monterrey, pero se pueden conectar con gente de Phoenix, San Luis, Miami, Filadelfia, Providence. Ahorita nada más agarré ese mapa de internet, pero realmente llevan como 7 Venture Cafés abiertos en Japón. Acaban de abrir Edimburgo y Londres y Manchester. Y la idea de esto es crear esos jueves donde la gente tenga acceso a capital intelectual, tecnológico, capital monetario también a veces hay días donde se habla de inversión. Y es gratuito para que la gente vaya y cuando no tiene acceso a esto, todo el tiempo, por un momento o por una vez a la semana, pueda acercarse a esas esferas que a lo mejor naturalmente no se acercan. Otro ejemplo de estos, y a mí me gusta mucho, es Burning Man. Hablábamos que este festival es una expresión de creatividad entera. Se crean estos carros alegóricos y es como vivir una película de Mad Max. Yo nunca he ido, no sé si pudiera ir, porque creo que es demasiado alternativo para mí, pero realmente tiene una infraestructura muy pensada para que la gente pueda vivir toda la experiencia que se hace ahí y que toda esta gente que piensa distinto realmente pueda vivir de calidad ese espacio y pueda intercambiar esa forma de vida y esas ideas. Les doy un ejemplo. Hay un libro que se llama El hábito del logro, se llama en español, y en inglés se llama The Habit of Achievement. Y entonces es este señor que tiene una clase en la Universidad de Stanford, donde su clase se trata de que en todo el semestre, para poder aprobar la materia, el profesor tiene que ponerte ciertos retos o te tienes que llegar con un reto que él vea que de verdad tú cambias al final, que al final de verdad eres otra persona. Y uno de los ejemplos que él pone es una persona que dijo, yo trabajo en mis prácticas en algo de oficina y soy súper cuadrado en mi oficina, pero siempre he querido ir a Burning Man y entonces en tu clase voy a hacer en mi carro para participar en Burning Man. Y la primera vez reprobó porque justamente no cambió lo suficiente y ni siquiera terminó el carro. Al final del día la volvió a tomar el curso y le dijo, es que sigues como atrapado en esa oficina, necesito que de verdad vengas y descubras antes de llegar ahí eso disruptivo que quieres llegar a hacer ahí. Entonces, a lo mejor este ejemplo es muy extremo, pero lo que voy es, Burning Man es un laboratorio viviente de innovación, del cual hacen cosas muy extremas ahí, sobre todo con fuego y agua. Pero al final del día es un laboratorio creativo para otras cosas que tienen utilidad en la vida real. Al final del día, el futuro realmente se habla con un lenguaje distinto,
porque lo que nos toca hacer cuando estamos diseñando y ejecutando cosas para el futuro es pues crear otra realidad. La idea del futuro al final del día es necesito cambiar el hoy, como en la película de Volver al Futuro literal. ¿Qué pasa si mis papás ya no se conocen? Me voy a borrar de la foto. Bueno, hacia el pasado, esa película es hacia el pasado más que hacia el futuro. Pero luego él va al futuro y dice, si cambio tal cosa, entonces cambia todo el futuro. Lo mismo pasa con nosotros. El futuro no está escrito, el futuro no es predecible, pero lo que sí puedes hacer es tener intención sobre qué cosas estás creando para que afuera se transfieran y se conviertan en otra cosa. Y al final del día, en un mundo con inteligencia artificial que nos puede quitar los trabajos a todos de acuerdo a la forma que mostraba al inicio, yo lo que les digo es que el futuro del trabajo al final del día y el futuro de nuestro acto creativo es valorar la capacidad de imaginar, conectar y crear significado, porque las cosas más mecánicas y las cosas mecánicas lamentablemente son un rasgo, y las jerarquías son un rasgo de la cultura de trabajo o de la working economy, pues pueden cambiar a ser una economía de conocimiento si nosotros en el tiempo que las máquinas nos ayudan a hacer lo aburrido de todos los días, como redactar mails o crear Exceles, si nosotros le cambiamos un poco a eso y entendemos que nuestro tiempo libre es para crear, para imaginar y para crear más valor con otras cosas, posiblemente nos podremos acercar a una economía creativa. Ahora sí, me gustaría saber pues, qué idioma del futuro quieren hablar ustedes. Y no importa si ustedes ahora quieren aprender de datos, si es que vienen de algo creativo, o si es del diseño, o el del arte, o el de la empatía. Hay veces que no podemos crear si no tenemos empatía. Al final del día necesitamos crear un alfabeto creativo para nosotros y nosotras mismos y mismas, donde aprendamos de otras cosas que nos permitan poner allá afuera la creatividad que tenemos. Y el bonus, pues les regalo 4 hacks al final. El primero de ellos es, la creatividad es una ventaja estratégica, no solo expresiva. El arte y el diseño no solo son para expresarnos, son también estrategias para poder generar valor para otros. El punto número 2, o el hack número 2 es, las comunidades son la infraestructura de la economía creativa. Necesitamos estar más en comunidad, conectarnos más con personas y buscar gente diferente a nosotros. Yo lo decía así, a veces diseñamos cosas para nuestros amigos, pero nuestros amigos, si vienen de un área creativa, por lo general tampoco van a tener dinero. Entonces, diseñemos cosas que no sean para nuestros amigos, que sean para los que no vienen de un área creativa. Necesitamos conectarnos con esa gente y eso nos puede ayudar a las comunidades. Hack número 3. Las industrias del futuro se diseñan con valores culturales, no solo tecnológicos. A veces nosotros queremos darle todo el rol a la tecnología. Es que no estamos haciendo suficiente tecnología. Pues sí, pero no estás fijándote realmente cómo quieres cambiar la cultura a través de esa tecnología. De nada nos va a servir, y está pasando. ChatGPT, Perplexity, su IA favorita, su inteligencia artificial favorita. ¿Cuánta gente joven la utiliza? Y realmente no saben ni lo que está poniendo. El criterio, la cultura, las expresiones culturales al final del día son más pesadas que la parte tecnológica. Y el hack número 4, cada persona puede ser un agente creativo de cambio. Entonces, si ustedes ya escucharon esta conversación, este diálogo, ahora les toca ser esos agentes creativos de cambio, compartir lo que escucharon el día de hoy. Y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y si quieren seguir la conversación, puede ser a través de Instagram en @betty. Gracias.